Entonces, con respecto a esto, tenemos un objetivo de la clase, como siempre, en todo lo que hacemos en la vida, ¿verdad? Tenemos un objetivo. Si usted quiere en algún momento realizarse como persona, pues dice, bueno, yo considero que mi objetivo en esta vida es construir mi hogar, construir una casa. No, para mí yo considero que el objetivo de mi vida es viajar. No, el objetivo de mi vida es ayudar a la gente. El objetivo de mi vida es ser deportista de alto nivel. O sea, cada persona tiene un objetivo, una meta trazada en este sentido. Nosotros, como Universidad Rural, y en nuestro curso en específico, también vamos a tener objetivos a corto, o sea, para el día de la clase en tiempo real, porque no es presencial, lamentablemente todavía no se puede, no se pueden recibir cursos presenciales durante todo este semestre, pero vamos a poder estar compartiendo información en tiempo real, que sería la sesión, así como en la presente. Si en dado caso alguien no puede ingresar, pues podrá hacerlo eh, en la clase pregrabada que queda subida al en la página de cada curso. Entonces, nuestro objetivo es el siguiente. Vamos a inducir los primeros pasos para conocer las ecuaciones diferenciales. En el curso de Matemáticas 6, las ecuaciones diferenciales es un tema bastante extenso, bastante mencionado, de tal manera que vamos a enfocar todo lo que hemos ido adquiriendo anteriormente, desde que ingresamos a la universidad o incluso desde que estuvimos en diversificado. Todas esas herramientas pues nos van a ayudar de alguna manera para la resolución de algunos problemas que se van a poder solucionar mediante las ecuaciones diferenciales para poder entender los distintos conceptos, definiciones y procesos para su solución y aplicación en la vida misma. Al final de todo, siempre lo hemos manejado, algunos que ya han recibido algún curso conmigo, hemos tratado de inducir nuestras sesiones algunos, algunos puntos en específico donde nosotros podemos decir, bueno, de alguna manera se puede relacionar este tema con algo de la vida cotidiana, ¿verdad? De la vida misma en general, a la que nos enfrentamos todos los días y pues cada día es un reto si nosotros estamos en cualquier distinto tipo de proyectos de ingeniería, en este caso de ingeniería civil, ¿verdad? Porque estamos enfocados en esta carrera, o no sé si hay algún otro integrante del curso que vaya para ingeniería forestal, agronómica, no sé, de su materia. Entonces, en este caso, las ecuaciones diferenciales, como su nombre lo indica, son ecuaciones, ¿sí? Está compuesto de dos palabras, ecuación y diferencial. Sí hemos mencionado estas dos palabritas anteriormente en cursos pasados, sí. ¿Qué es una ecuación? Es una expresión matemática que denota una igualdad en X, Y de forma de funciones, podemos relacionar números, letras, que ya estamos hablando de álgebra. Entonces, todos los conceptos que hemos venido adquiriendo con la experiencia, el paso de los tiempos, pues vamos a utilizarlos acá, que es un diferencial.
¿Alguien me puede mencionar qué es un diferencial? Quisiera que no solo yo estuviera platicando, ¿verdad? Para que esto no sea y no parezca un monólogo. Alguien que desee participar. ¿Qué entiende usted por un diferencial? Buen día, ingeniero. ¿No se refiere a una resta o algo parecido o una división? ¿Resta o división? Ujú. Un aumento o crecimiento en algo. Miguel menciona un poquito, algo un poquito más completo, un aumento o crecimiento. Podría ser una modificación, ¿verdad? Pues se está modificando, o un cambio, ¿sí? Un cambio. En este caso, no sé si ustedes ya llevaron algún curso de cálculo diferencial. Sí tuvieron que haber llevado el cálculo integral, que es previo a, la, a este tema. Sí. Cálculo diferencial. ¿Trabajaron cálculo diferencial? Se las voy a poner un poquito más sencilla. ¿Saben derivar? Sí. Muy bien. Entonces aquí ya estamos hablando de dos palabritas que hemos conocido, que es una ecuación y un diferencial, ¿sí? Entonces, vamos a tener que aplicar tanto derivadas como integrales en este tipo de eh, modelos y expresiones matemáticas. Previo a entrar de lleno al curso, necesitamos también hacer de su conocimiento algunas partes importantes del programa que vamos a poder desarrollar dentro de este curso, para lo cual tenemos una pequeña inducción. Este programa contiene los elementos indispensables para que el catedrático lo desarrolle. Básicamente, los contenidos específicos de la asignatura deben desarrollarse en el tiempo estipulado para no lesionar los derechos estudiantiles, asegurando que el estudiante reciba la totalidad de dichos contenidos programados. El catedrático deberá enfatizar en el desarrollo de la docencia las competencias que el estudiante tiene que alcanzar para aprobar esta asignatura. Entonces, acá quiero rescatar algunos puntos importantes. Mencionan de contenidos específicos en el tiempo estipulado. Pues como sabemos, nosotros vamos a tener sesiones a cada semana, periódicas, dentro de las cuales nos tenemos que enfocar en este horario en el que estamos ahora mismo, en tiempo real, para poder desarrollar las distintas sesiones que vamos a cursar. Por lo general, las primeras 5 sesiones van a ser temas que van a estar involucrados para su primer evaluación parcial. Aquí hay algún tipo como de desfase entre los horarios de los cursos matutinos y los cursos de la tarde, ya que en la semana 6 y 7 tienen que evaluarse, si no estoy mal, la semana 6 es evaluación para cursos de la mañana, la semana 7 es evaluación para cursos de la tarde. Pero, pues esta información es más o menos inductiva, ¿sí? Simplemente damos a conocer acá algo que es tradicional en universidad. Previo a que ustedes lleguen a esas fechas, pues obviamente tienen que conocer su horario de evaluaciones. Muy bien. Las siguientes sesiones, posiblemente sean las siguientes 5 sesiones, hablando de las 7 en adelante, pues serán temas para su evaluación de segundo parcial. Pero pues esto no está escrito en piedra. Si de repente existiese por
por alguna razón ajena a la voluntad o por mejoramiento de los contenidos, podríamos modificar esto, sí, siempre y cuando se tenga el visto bueno de las autoridades de supervisión educativa de la universidad. Pero vamos a tratar, no se vayan a preocupar, vamos a tratar de apegarnos bastante a los contenidos, apegarnos bastante a los calendarios que acá son oficiales dentro de la universidad para poder estar en regla, ¿verdad? Y que ni ustedes ni nosotros tengamos ningún tipo de confusión de decir, es que yo recuerdo que el primer día del curso me dijeron que solo de esto me iban a evaluar y que ahora por qué me están examinando de otras cosas, o que digan, no creo que sea ese punto, ¿verdad? Pero es un ejemplo, o que mencionen, no, que yo quería que me evaluaran de todos los contenidos desde el inicio y solo me quieren evaluar desde los últimos, desde las últimas 5 presentaciones y no creo que eso sea adecuado para mi crecimiento profesional. Si en dado caso ustedes quisieran así, pues no, les tengo una mala noticia. Tenemos que adecuarnos también al cronograma y a los parámetros establecidos para nuestros cursos. Entonces vamos a tratar de apegarnos lo más posible a los contenidos y a los tiempos estipulados para poder desarrollar nuestras clases con total tranquilidad. Tenemos un prerequisito y créditos que esto no lo menciona acá como tal, cuáles son los prerequisitos, solo menciona que están, corresponde como estudiante de dicha carrera y al reglamento de evaluación y promoción estudiantil y que están en el plan de estudios. Entonces, asumo que tienen un plan de estudios, ¿cómo se le llama? Un listado de cursos por semestre donde ustedes tienen que tener qué cursos pueden asignarse y obviamente tomar en cuenta las recomendaciones de que no se pueden asignar más cursos de lo debido, que no pueden asignarse cursos en contralape de horarios, etcétera. Bueno, pues también menciona que tenemos un objetivo general, como lo mencioné al inicio, tenemos que saber hacia dónde vamos para saber qué es lo que tenemos que hacer hoy. El objetivo general, asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Entonces, este objetivo es un poquito general, o sea, global, tal vez no nos dice, pues esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tiene que usted que aprender. Entonces, para eso también tenemos objetivos específicos y competencias. Dentro del objetivo específico es garantizar que el estudiante, al aprobar el curso, domine las competencias siguientes. Entonces, acá es donde ya especificamos un poquito más, con mayor claridad, qué es, cuáles son las competencias para las cuales ustedes tienen que salir preparados del presente curso. Cuando hablamos de competencias, no quiere decir de que usted vaya a competir con su compañero para ver quién saca mejor nota, ¿sí? No quiere decir de que usted vaya a tomar esto como una competencia y que se le olvide su salud, que deje de hacer ejercicio, que deje de alimentarse bien, y ahora solo educación, y solo educación, y solo educación. No. Tenemos, la vida es como les voy a compartir una experiencia de un ser a quien yo aprecio mucho, de quien he aprendido mucho también, me dijo en algún momento de mi vida el siguiente consejo: la vida es como un árbol, ¿sí? Tiene muchas ramas, todas las ramas son importantes para que dé frutos, cada rama da frutos. Si nosotros nos enfocamos en una única rama, no vamos a poder cosechar los frutos de las demás ramas. Si nosotros pensamos, es que el trabajo es lo mejor, y voy a estar trabajando, trabajando y trabajando y dejo de educarme, entonces ya ustedes van a ir perdiendo con el tiempo las competencias que para en su momento sean las adecuadas o las que las empresas estén requiriendo para contratar algún tipo de personal. Entonces,
Si se dedican solo a la educación, solo a la educación y dejan de, por un lado, el trabajo, pues lo que ustedes están haciendo es crear mucho conocimiento teórico, pero que no lo van a saber aplicar. Y al final, cuando ustedes estén buscando un trabajo, pues les van a pedir 8 años de experiencia y no la van a tener. Entonces, el lema de universidad es ir atendiendo las necesidades educativas mientras se elabora. Quiere decir de que acá en esta casa de estudios, por no decir el 100% de los estudiantes tiene algún tipo de compromisos fuertes laborales. Entonces, por eso vamos a tratar también que dentro de nuestras presentaciones esté un poquito puntual a lo que vayamos a ir desarrollando. También vamos a tener ciertas bibliografías dentro de las cuales nos vamos a poder auxiliar, que van a estar aquí a continuación también. Pero retornando a lo que es las competencias, ya les dije, ya les di el concepto, hay que ir avanzando por cada rama, porque cada rama es un punto importante en el desarrollo de la vida de cada persona para su realización. Dentro de eso también escuché a un experto en temas financieros, que él habla, tenemos que tener 7 estrategias, o sea, 7 puntos de dónde invertir, de dónde generar recursos, de tal manera que si en algún punto colapsa uno, pues tenemos 6. Si existe, por ejemplo, una pandemia, pues colapsa al siguiente, pues nos quedan 5. Si por X o Y motivo, pues no nos va bien en otro punto, pues, o sea, tenemos que tener muchas opciones, muchas salidas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero esto, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a desarrollar acá? Esto no es un curso de consejos, ¿verdad? Si quiero yo un consejo, puedo írselo a pedir a la tía Consuelo o qué sé yo. Entonces ustedes pueden, nosotros lo que estamos acá también haciendo es de que ustedes tengan las competencias necesarias y adecuadas para que cuando se vayan a enfrentar a un problema, porque los problemas siempre existen, y más si estamos en ingeniería civil, tenemos que solucionar problemas en obras todos los días. Las competencias son las siguientes. Número 1, el estudiante adquirirá las destrezas necesarias para interpretar, analizar y aplicar conceptos y procedimientos para resolver problemas de ingeniería por medio de actividades de aprendizaje. Pues las actividades de aprendizaje son, por ejemplo, en este caso, las clases en tiempo real, los distintos laboratorios que de una vez les comento, vamos a tener 2 laboratorios dentro de las actividades del curso, un laboratorio que va a ser para el primer parcial y un segundo laboratorio para el segundo parcial. Pero lo importante es de que se adquirirán destrezas para interpretar, analizar y aplicar conceptos y procedimientos. Y esto, si se dan cuenta, está muy relacionado con el objetivo de la presente clase, ¿sí? Porque nosotros vamos a conocer los conceptos y las definiciones y las vamos a asociar para ver cómo nos pueden ayudar para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Si se dan cuenta, acá nosotros mencionamos interpretar, analizar y aplicar conceptos porque son procesos dentro de los cuales al inicio de sus cursos, supongo que llevaron el curso de física, donde hay unos lineamientos a seguir para poder solucionar problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Pues tengo una distancia, tengo una velocidad o un tiempo, pues encuentre tal cosa, ¿verdad? ¿Cuál es la aceleración? Entonces nosotros, ¿qué era lo que hacíamos? Leer detenidamente el problema hasta comprenderlo, ¿sí? Hacer un dibujito, yo lo he mencionado muchas veces así, de que hay gente que dice, no lo entendiste, no, ¿querés que te lo explique con dibujitos o qué? Pero es una frase con la cual piensan que
que a alguien lo vamos a hacer sentir mal. Pues realmente hacer un dibujito es hacer un diagrama de cuerpo libre, es hacer un bosquejo, ¿sí? Los pintores, cuando quieren hacer retratos, hacen un bosquejo al lápiz de primero, trazan los rasgos faciales. Quiere decir de que hacer dibujitos no es de que sea para alguien que no tenga las competencias necesarias, sino hacer un bosquejo es algo recomendable para hacerlo de buena manera. Ahora bien, este es el primero de la primera de las competencias. La segunda es reconocer los conceptos, procedimientos y métodos matemáticos para la formulación y resolución de problemas por medio de modelos matemáticos adecuados. Aquí, dos puntos específicos. Formulación de soluciones y resolución de problemas. Nos vamos a auxiliar de modelos matemáticos. El tema de moda, pandemia. Algún otro tema de moda, el mundial, tal vez en diciembre, se me ocurre. Bueno, ¿y cómo podemos analizar cada caso por separado? Bueno, pues para el mundial, estadística, para la pandemia, pues funciones, ver cómo va a crecer la pandemia, cuáles fueron los principales síntomas, qué fue los principales medicamentos que ayudaron para disminuir la tasa de crecimiento, ¿verdad? En una función exponencial, ¿sí? Porque tuvo un crecimiento exponencial o forma parecida este virus. Entonces, pues nosotros vamos a poder resolver problemas adecuándolos a algún modelo matemático. Para el curso, de repente, y no vamos a poder encontrar algún modelo matemático exacto, entonces tenemos que auxiliarnos de los famosos dibujitos, ¿sí? De los dibujitos que dicen, que te hago dibujitos, pues sí, hágame un dibujo para entenderlo, ¿por qué no? Entonces, pero lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, un poquito más clara esa interpretación. Número 3, el estudiante entiende e interpreta el lenguaje matemático para el desarrollo de conocimientos de las matemáticas y las ciencias afines. Número 4, razona los procesos y resultados para verificar su validez. Si nos damos cuenta, estas competencias están muy relacionadas a lo que es el método científico para investigar algún tipo de fenómeno, porque primero tenemos que hacer una observación, ¿sí? Implicarnos en el tema, quiere decir investigar, adquirir más conocimiento sobre el fenómeno a investigar. Y pues acá hay un punto también que lo mencionan los lineamientos para la solución de problemas, pues razonar los procesos y resultados para verificar si es válido. En física se recuerdan que decían, bueno, hay que verificar si el resultado es lógico al final, porque si nos están pidiendo una aceleración en el sistema internacional, tenemos que dar metros por segundo al cuadrado, pero si nuestra dimensional nos queda en metros, por ejemplo, pues lo que estamos encontrando es una distancia. Quiere decir que en algún momento hicimos algo mal. Entonces tenemos que retornar para verificar que esté bien. Entonces tenemos que siempre, el estudiante tiene que razonar para verificar que el resultado al que se haya llegado sea lógico, ¿sí? Para que sea válido. Número 5, será capaz de utilizar los teoremas, axiomas y postulados adecuados para la resolución de problemas. Muy bien. Con esto, nosotros podemos mencionar que son las principales 5 competencias para este curso. ¿Cuál va a ser la bibliografía? Cálculo de varias variables trascendentes tempranas, James Stewart, cálculo con geometría analítica de Louis Lytle, cálculo de trascendentes tempranas, James Stewart también, cálculo de Larson, cálculo con geometría analítica, ecuaciones diferenciales con problemas de valores de frontera de Nisil, ecuaciones diferenciales ordinarias, un enfoque al cálculo numérico. Esta es la bibliografía oficial, ¿sí? Ahora bien, ¿qué libro se va a utilizar
porque me hacen la pregunta, mire, pero ¿qué libro vamos a utilizar? Porque como aquí hay 8 bibliografías, no sé qué libro puedo comprar, qué libro puedo fotocopiar, qué libro puedo descargar. Pues vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes pueden conseguir el cálculo de varias variables o el cálculo de trascendentes tempranas, vamos a tratar de tener esta bibliografía como bibliografía principal. Aclaro, es una bibliografía principal, pero la información nosotros la podemos adquirir de también, no solo esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta bibliografía es de un programa, que el programa estaba adecuado a cuando eran las clases presenciales. Quiere decir de que nosotros podíamos ir, bueno, mire, señor bibliotecario, fíjese que a mí me dejaron una investigación. ¿Y cuál es su investigación? Pues ir a ver qué significa un diferencial. Bueno, iba uno a la biblioteca a diferencial. Sí, aquí está. Y uno lo copiaba a mano. Pues eso ya no es así. Tenemos que irnos adecuando también a las exigencias de un mundo globalizado. Quiere decir de que si nosotros tenemos bases de un conocimiento que podamos encontrar en Internet, también va a ser válido, pero aclaro lo siguiente para no tener ningún malentendido. En Internet existe información buena y existe información engañosa. Entonces, hay que hacer una selección de la información para que todo el conocimiento que se vaya a extraer sea el adecuado y no vaya a existir algún tipo de que, es que dice Wikipedia que un signo menos representa que ella me quiere menos, no sé, ¿verdad? Entonces, no, recordemos, en Wikipedia cualquier persona puede llegar y dice, sí, esto ya no es así, ahora es así, y hace la modificación, agrega sus iniciales, agrega ya el sitio, guarda en qué fecha, cuándo se realizó, y da un tiempo y le avisa al escritor anterior, bueno, alguien vino, hizo modificaciones en tu artículo. Entonces, el escritor anterior puede retornar al artículo y ver si el aporte que hicieron complementa lo que yo tenía. O puede que contravenga la información que se tenía. Y entonces ya se genera cierto conflicto. Entonces, vamos a tratar de seleccionar la información. Esto con el objetivo de no tomar cualquier bibliografía. No, de una vez les digo, no Rincón del Vago, no Wikipedia, a menos de que sea una información que contraste, o sea, que esté contrastada con las bibliografías oficiales. Muy bien. Para enfocarnos un poquito más de lleno con el tema de las ecuaciones diferenciales, esta es lo menciono acá, quizás la más importante de todas las aplicaciones del cálculo en matemáticas son las ecuaciones diferenciales. Cuando los científicos emplean el cálculo, muy a menudo es para analizar una ecuación diferencial que ha surgido en el proceso de modelar algún fenómeno que están estudiando, aun cuando frecuentemente es imposible hallar una fórmula explícita para la solución de esta ecuación diferencial. Los planteamientos gráficos y numéricos proporcionan la información necesaria. Repito, los planteamientos gráficos y los planteamientos numéricos, estos dos, proporcionan la información necesaria. Cuando queremos analizar un fenómeno, el ejemplo típico es
el crecimiento de una población de bacterias en forma exponencial, o algún comportamiento de alguna resonancia en medicina, las ondas de choque para un procedimiento de una litotripsia, por ejemplo, en medicina. Tenemos, estos son procedimientos para deshacer cálculos, ¿verdad? Son procedimientos no indusivos donde no hay que abrir a una persona, hacerle una cirugía con bisturí, sino que son procedimientos que se realizan en forma externa, por eso se llama extracorpórea. Quiere decir de que por medio de ondas de choque, ¿sí?, se va destruyendo las piedras o los cálculos que estén dentro de los organismos. Ahora bien, ¿de dónde salen estas ondas de choque? Tenemos que tener un análisis adecuado de estas ondas, porque si las ondas se están dirigiendo hacia otro órgano, puede que en vez de hacer un bien, se haga un daño permanente grave. Ahora bien, esto, como les digo, tratando siempre de asociar lo que matemáticamente se puede graficar, o idealmente sería hacer procesos y planteamientos matemáticos. Pues la imagen que nosotros tenemos acá son los campos direccionales. Es un campo de dirección. Esto nos permite hacer un bosquejo de soluciones de una ecuación diferencial sin una fórmula explícita necesariamente conocida. Porque si tuviéramos una forma explícita de un comportamiento, pues ya no sería necesario conocer los campos direccionales. Y esto lo podemos analizar, pues cuando estamos viendo campos magnéticos, campos direccionales de algún fenómeno X. Entonces, principalmente, las ecuaciones diferenciales, ya metiéndonos un poquito al tema conceptual, en cursos anteriores se ha hablado acerca de formular modelos matemáticos para un problema del mundo real, ¿sí? Ya sea por razonamiento intuitivo o lógico acerca de un fenómeno o de una ley física en función de la evidencia de experimentos. Cuando hablamos de una evidencia de experimentos, si nosotros adecuamos esto a la carrera de ingeniería civil, solo quiero hacer una preguntita. ¿Acá solo hay estudiantes de ingeniería civil o hay de alguna otra carrera? Necesito tener claro esto. Industrial. Buenos días, Ingeniería industrial. Ingeniería Civil. Industrial. Ingeniería industrial. Perfecto. Ingeniería industrial. Muy bien. Entonces aquí podemos adecuar los procesos industriales. ¿Alguna otra carrera? Civil, Agronómica, ingeniero. forestal. ¿Alguien de ingeniería agronómica, ingeniería forestal? No, bueno. Entonces, lo predominante en la materia va a ser ingeniería industrial, ingeniería civil. Perfecto. Cuando hablamos de evidencia de los experimentos, perdón, entonces, yo les voy a hacer una pregunta para los civiles, ingenieros civiles. ¿De dónde usted adquiere la mezcla para un concreto diseñado para soportar 5000 PSI? ¿Un voluntario? ¿De dónde saca usted que la proporción es adecuada para un elemento fundido para soportar 5000 PSI?
Muy bien, método ACI. Muy bien, Wilfredo. Voy a modificar la pregunta. Tal vez la dejé muy fácil de contestar. Me dice, bueno, del ACI. Bueno, ¿de dónde consideran ustedes que el ACI dijo, bueno, estas son las proporciones, estas son las tablitas de acuerdo al diámetro de agregados, de acuerdo a la calidad del agua? Pues es básicamente en función de una experimentación. Y aquí es donde caemos a el método científico para dar validez a una hipótesis o que la hipótesis sea deseche, o sea, que el método científico diga, pues no es válida esa hipótesis. Entonces, para todos los fenómenos siempre es necesario hacer una experimentación. Si se han dado cuenta, el ACI ha venido evolucionando, ¿sí? Teníamos con respecto a los factores de seguridad de cargas vivas, de cargas muertas, el 1.2 por ciento y el 1.4 por cada. Y con esto, tener, no estar en los límites, de que digamos, bueno, aquí puede que ya no soporte esta zapata, puede que ya no sea funcional esta columna, de repente es necesario aplicar cierto acelerante para algún tipo de fundición, para mejorar la resistencia, etcétera, o algún tipo de fluidificante. Entonces, pues todo esto ha venido evolucionando y se han, en algún momento dijeron, bueno, consideramos que estos factores de seguridad son muy pequeños, vamos a aumentarlos. Se aumentó a 1.6 estos factores, pero en algún otro momento dijeron, pero es que esos factores incrementan demasiado el costo de las edificaciones, entonces reduzcámoslas un poco a 1.5, entonces 1.4, 1.2, etcétera. Entonces, aquí ha venido el ACI modificándose de acuerdo a experimentos que las mismas industrias han venido realizando. Y es ahí donde ya abarca el campo de la ingeniería industrial, porque los ingenieros industriales tienen mucha expertise en cuanto a los procesos de cómo diseñar, en este caso, las tuberías para tuberías de PVC, tuberías de HG, y esto también ha venido evolucionando de acuerdo a las experiencias, a las experimentaciones, sobre todo, de los procesos que han generado la industria, los ingenieros industriales, que son los encargados de encontrarles las mejores mezclas para los productos o los materiales que van a ser utilizados en el mundo de la ingeniería civil. Entonces son dos carreras muy afines, que no es que una sea más importante que la otra, sino que simplemente son carreras complementarias. El modelo matemático con frecuencia toma la forma de una ecuación diferencial. Esto es con frecuencia porque quiere decir que es una ecuación que contiene una función desconocida y algunas de sus derivadas. Ojo con este concepto. El modelo matemático con frecuencia toma la forma de una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué es una ecuación diferencial? Quiere decir de que tenemos una ecuación que contiene una función desconocida y algunas de sus derivadas. Esto no es sorprendente porque en el problema del mundo real es común observar que ocurran cambios, como lo mencionaba anteriormente el compañero, es un cambio, es un incremento, y se desea predecir el comportamiento futuro con respecto a cómo van a cambiar sus valores actuales. Y aquí es donde ya involucramos la experimentación con el desarrollo de por ejemplo, el ACI, ¿sí?
porque van modificándose los valores actuales para mejorar los valores futuros. Se comienza por examinar varios ejemplos de cómo surgen las ecuaciones diferenciales cuando se presentan fenómenos físicos. Tenemos los modelos de crecimiento poblacional, que es para uno de los casos en esta materia, que nos pueden aportar un buen análisis o una buena solución, las ecuaciones diferenciales. Un modelo para el crecimiento de una población se basa en asumir que la población crece en una cantidad proporcional al tamaño de la población. Esa es una suposición razonable para una población de bacterias o animales en condiciones ideales. Cuando hablamos matemáticamente, involucrando matemática, física, química, etcétera, siempre lo hacemos analizando o previendo o, sobre todo, aclarando que estamos en condiciones ideales. Y este ejemplo siempre me gusta mencionarlo porque cuando analizábamos, por ejemplo, un tiro o un lanzamiento de proyectiles, un lanzamiento parabólico, un movimiento parabólico, o como ustedes lo hayan conocido en su momento, pues no era del análisis en ese momento, bueno, la velocidad del viento, la temperatura del lugar, bueno, es que también puede afectar la lluvia, o sea, no se consideraba algún tipo de estos factores externos, ¿sí? Para su análisis. Entonces, acá aclaramos también que esos factores externos no son considerados para la mayoría de los modelos matemáticos. Sin embargo, no quiere decir que no sea necesario, ¿sí? Entonces, como lo menciona acá, esta es una suposición para algún tipo de experimento en condiciones ideales. Quiere decir de que va a haber un ambiente ilimitado, una nutrición normal o adecuada, ausencia de predadores, inmunidad a enfermedad. ¿Cuáles son algunos factores que pueden venir a desestabilizar esto? ¿Sí? Si nosotros hacemos un análisis de una población normal en cualquier punto de cualquier país, pues va a tener una tasa de crecimiento distinta, pero no quiere decir que vaya a variar mucho. Ahora, si nosotros vemos acá un ambiente ilimitado, bueno, nosotros sabemos que acá menciona una población de bacterias, que las bacterias van a ir creciendo si tienen condiciones ideales. Hablando de la humanidad, por ejemplo, cuando no tenemos inmunidad a enfermedad, esto quiere decir de que algo raro pasó, ¿sí? Un COVID-19 se desarrolló y mutó, o sea, se adaptó a las condiciones a las condiciones ideales, ¿sí? Ya aparecen variantes, Omicron 4 punto no sé qué, y un montón de evoluciones de esta enfermedad que ya cuestan un poquito adecuarlas a este modelo, porque ya son situaciones que ya no son conocidas, sino que están o sea, están por investigarse. Dentro del mundo de la medicina, no es medicina lo que estamos analizando acá, pero existen ahora ciertas enfermedades que anteriormente no era común, ¿sí? Pero quedan como tipo, como secuelas de lo que fue una infección por COVID. Hay una enfermedad, me recuerdo, se llama se me fue un poquito el nombre ahorita, pero es más o menos como un tipo de síndrome de Guillain-Barré, que no era muy cotidiano, pero que empezó a afectar a partir de esta situación. Entonces,
los médicos en la actualidad están tratando de empezar a investigar las causas. Tienen indicios que es por secuelas de COVID. Lo empiezan a investigar para tratar de empezar a generar ya la ciencia, modelos matemáticos para ver y empezar también a crear medicinas para ver la reducción de este incremento en estas enfermedades con respecto a esos modelos matemáticos. Quiere decir de que la ciencia nos va a ayudar a entender con modelos matemáticos y con gráficas el comportamiento de las enfermedades y aplicándoles una adecuada medicina, los modelos matemáticos también de cómo decrementa o cómo existe ese cambio en la intensidad o en el desarrollo de esa enfermedad. Muy bien. Para el ejemplo que tenemos acá, para continuarlo, se procede a identificar y nombrar las variables en este modelo, donde T es un término bastante coloquial, matemático, para representar el tiempo, que es la variable independiente, porque el tiempo va a transcurrir, estemos o no realizando la experimentación. Y P es el número de individuos en la población, que esta va a ser la variable dependiente con respecto del tiempo. Por lo tanto, la rapidez del crecimiento de la población es la derivada de la población con respecto del tiempo, ¿sí? Es el cambio del crecimiento o del decrecimiento de la población con respecto de cada día, de cada mes, de cada año, ¿sí? Así que la suposición de que la rapidez de crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población se escribe como la ecuación siguiente y la clasificamos como número 1, donde tenemos un D de P, que es un cambio en la población, con respecto de D de T, que es con respecto del tiempo, y esto va a ser igual a K por P, ¿sí? Donde K es la constante de proporcionalidad. La ecuación 1 es nuestro primer modelo para el crecimiento poblacional de una ecuación diferencial, porque contiene una función desconocida P, ¿sí? Tenemos una función desconocida, en este caso P, y su derivada D de P con respecto de T. Y aquí nosotros podemos mencionar, retomemos un poquito los conceptos y veamos acá, dice, es decir, es una ecuación que contiene una función desconocida y algunas de sus derivadas. Algunas, puede que sea la primera derivada, la segunda derivada, puede que sea la primera y la segunda, o puede que sea solo la segunda, puede que sea solo la tercera, puede que sea la segunda, la tercera y la cuarta, puede que sea solo la cuarta y la quinta, puede que sea solo la sexta, ¿sí? Entonces, repito, es decir, una ecuación que contiene una función desconocida y algunas de sus derivadas. Entonces, teniendo esto con claridad, entendiéndolo, nosotros podemos decir que esta es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque contiene una función desconocida, P, y su derivada del crecimiento o decrecimiento de P con respecto del tiempo. Una vez formado un modelo, se consideran sus consecuencias si se descarta una población de 0. Porque cuando tenemos población 0, pues no es necesario decir de que el cambio de la población sí existe, porque no hay población. O sea, no podemos ni incrementar, ni decir, entonces están muriendo menos 3 personas por día, o están naciendo más 20 niños por día, ¿no? Porque es 0, ¿no? O sea, no existe la variable. Entonces, se descarta una población de 0, por lo tanto, P de T tiene que ser mayor que 0 para toda T. Por lo tanto, K va a ser también mayor que 0. Entonces, la ecuación 1 muestra que la primera derivada P' de T es mayor que 0 para toda T también. Entonces, esto significa que la población siempre está creciendo. De hecho, cuando crece P de T, la ecuación 1 muestra que el cambio de la población con respecto del tiempo, o sea, D de P con respecto de D de T, se vuelve más grande. En otras palabras, la rapidez de crecimiento se incrementa cuando crece la población. En otras palabras,
Quiere decir que entre más gente haya, mayor va a ser su tasa de crecimiento. ¿Es lógico? Porque después de todo nos tenemos que preguntar, ¿es lógico? Sí. ¿Por qué? Porque incluso a nivel mundial se está hablando ya de una sobrepoblación. Si estuviéramos hablando de una humanidad, en este caso estamos hablando de una población de bacterias o animales en condiciones ideales. Y si hablamos de una población humana, pues también sigue los mismos patrones de que en cada pueblo que tenga mayor gente, va a haber una mayor expansión, ¿sí? O sea, un mayor crecimiento poblacional. La tasa va a ser más alta. Por lo tanto, las ciudades, con esto concluimos y podemos decir, quiere decir esto que las ciudades que tienen mayor población, pues en el futuro van a tener mucha mayor población que las ciudades que tienen menos población en la actualidad. Por lo mismo, las ciudades desarrolladas llaman más industria, llaman más construcción, entonces llega más gente porque se necesitan más ingenieros industriales para las industrias, más ingenieros civiles para construcción de apartamentos, casas, viviendas, viviendas en serie, condominios, condados, etcétera. Y con esto sabemos de que ya la gente se queda a vivir ahí y crece de manera considerable la cantidad o la población en ese caso. La cual, ya para ir concluyendo este concepto de modelo de crecimiento poblacional, la ecuación 1 puede hallar una función cuya derivada sea un múltiplo constante de sí mismo. Se sabe que en el capítulo 3, también que esto es pasado, que las funciones exponenciales tienen esa propiedad. De hecho, se establece que P de T es igual a la constante C por E a la K por T. En este caso, la primera derivada P de T es igual a la constante C por la constante K de proporcionalidad por E a la K por T. Y esta ecuación nos induce un poquito más al conocimiento del crecimiento poblacional, en este caso de bacterias, si tomamos un modelo matemático que fuese exponencial. Cuando hablamos de un modelo para el movimiento de un resorte, ahora se examina un ejemplo de un modelo de las ciencias físicas. Anteriormente era un modelo biológico. Veamos ahora un modelo de las ciencias físicas. Se considera el movimiento de un objeto de masa m en el extremo de un resorte vertical, como se muestra en esta figura. Se analizó en la ley de Hooke, la cual establece que si un resorte se estira o se comprime X unidades desde su longitud natural, entonces se ejerce una fuerza que es proporcional a X. Fuerza de restauración es igual a menos la constante K, que es una constante de resorte, por la variable X, donde K es una constante positiva llamada constante del resorte si se ignoran las fuerzas de restricción de resistencia externa debidas a la resistencia del aire o la fricción, que serían en condiciones no ideales. Por eso aquí se va a analizar la condición ideal. Entonces, por la segunda ley de Newton, podemos decir que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, tendríamos la ecuación número 3, que sería masa por la segunda derivada de X, que es el movimiento que se va a estirar o se va a comprimir con respecto de T. Y esto va a ser igual a menos la constante K por la variable X. Si nos damos cuenta, aquí para consolidar este concepto, si nosotros tenemos un resorte en condición ideal, ¿sí? Quiere decir un resorte nuevo, no un resorte que el día anterior hayamos estado jugando como acordeón ahí, pues ya ahí ya se pierde la constante del resorte, ya va a quedar más expuesto
a un movimiento. ¿Por qué? Porque lo estuvimos jugando demasiado, generamos energía, generamos calor, y el calor hace que ya se pierdan las propiedades originales del elemento. Esto es por todos sabidos de que los metales, al estar expuestos a temperaturas altas, pues van a tener la capacidad de modificar su forma. Por lo tanto, podemos hacer mención que algunos bueno, quisiera hablarles un poquito del oro, ¿verdad? Pero ya nos vamos a salir un poquito del tema. Entonces, en condición ideal, me permiten un segundito, disculpen, ¿no? Perdonen, estaba esperando una llamadita también de un proyectito, entonces teníamos que darle solución a esos temas. Entonces, bueno, con respecto a lo que estábamos platicando anteriormente, pues nosotros ya tenemos la aplicación de una segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Quiere decir que aquí ya tenemos una segunda derivada, ¿sí? Una segunda derivada. Este es un ejemplo de lo que se llama una ecuación diferencial de segundo orden, porque tiene que ver con segundas derivadas. Se verá lo que se puede conjetuar acerca de la forma de la solución directamente de la ecuación. Se puede reescribir la ecuación 3 de la forma siguiente. Como es una ecuación, pues obviamente va a tener la particularidad de que se va a poder trabajar como una ecuación. Una ecuación la podemos despejar. Si nosotros queremos tener simplemente la derivada segunda de x con respecto del tiempo, va a ser igual a la masa que está multiplicando a esta derivada, va a trasladarse hacia el otro lado como una operación inversa. En este caso está multiplicando, va a pasar a dividir. Y esta sería la ecuación diferencial para el modelo de un movimiento de un resorte. Dice que la segunda derivada de x es proporcional a x, pero tiene signo opuesto. Se conocen dos funciones con esta propiedad, las funciones de seno y coseno. Y aquí es donde nosotros ya empezamos a analizar a qué modelos matemáticos se puede parecer esto que está acá, ¿sí? En este caso, las funciones de seno y coseno podrían ser algunas válidas. De hecho, resulta que todas las soluciones de la ecuación 3 se pueden escribir como combinación de ciertas funciones de senos y cosenos. Esto no es sorprendente. Se espera que el resorte oscile respecto a su posición de equilibrio y, por lo tanto, es natural pensar que están involucradas las funciones trigonométricas. Muy bien, compañeros. Lo que estamos haciendo ahorita es ir tratando de conceptualizar, como decía nuestro objetivo. Vamos a encontrar los conceptos. Vamos a introducirnos a las definiciones para poder analizar de mejor manera los problemas y situaciones que se nos van a presentar en la vida cotidiana. Esto quiere decir, si en este momento ustedes tienen alguna duda, pues es lógico, porque estamos introduciéndonos a un tema posiblemente nuevo para la mayoría, en donde tenemos que dar una inducción de dónde surgen para saber
hacia dónde nos dirigimos con ese tipo de temas. En términos generales, la ecuación diferencial general es una ecuación diferencial, es una ecuación que contiene una función desconocida y una o más de sus derivadas. El orden de la ecuación diferencial en el orden de la mayor de las derivadas que ocurren en la ecuación. Así las ecuaciones 1 y 2, las colocamos acá, 1 y 2, son de primer orden y la ecuación 3 es de segundo. En las tres ecuaciones la variable independiente se llama t y representa el tiempo. Pero en general la variable independiente no tiene que representar el tiempo necesariamente. Por ejemplo, cuando se considera una ecuación diferencial, que sería primera derivada de y, o y', como ustedes quieran llamarle, es igual a x por y. Se entiende que y es una función desconocida de x. Sí, se entiende que y es una función desconocida de x, porque x va a ser la variable a la que nosotros le vamos a poder colocar un valor, ¿sí? Una función f se llama solución de una ecuación diferencial si la ecuación se satisface cuando y es igual a f de x y sus derivadas se sustituyen en la ecuación. Así, f es una solución de la ecuación 4. Por lo tanto, sí, nosotros conocemos que la primera derivada de la función x, o sea, f' de x, va a ser igual a x por la función original, que sería f de x para todos los valores de x en un intervalo. Puede ser cerrado, abierto, pero tiene que ser constante. Cuando se pide resolver una ecuación diferencial, se espera hallar las posibles soluciones de la ecuación. Ya se han resuelto algunas ecuaciones diferenciales particularmente simples, a saber, aquellas de la forma, esta que sería la primera derivada, o sea, y' de una función cualquiera con respecto de x. Por ejemplo, se sabe que la solución general a la ecuación diferencial y' igual a x al cubo está dada por, nosotros tenemos acá una derivada de una función original. La solución en este caso está dada por y, ¿sí? Donde si nosotros de una derivada pasamos a función original, integramos. Entonces, ¿cuál es la integral de x al cubo? Recordando un poquito. ¿Cuál es la integral de x al cubo, jóvenes? Por si alguien ya se le olvidó un poquito. ¿Algún voluntario que esté despierto por ahí? Un cuarto de x al cuadrado. A la cuarta. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner una encuesta ahí. Si están despiertos, votan por 1. Si no están despiertos, pues obviamente no van a votar por 2. Entonces vamos a ver cuántos están despiertos hoy. Entonces, ahí estamos, perfecto, compañero. Es un cuarto de x a la cuarta, más una constante c, ¿verdad? Que es una constante arbitraria que va a determinar un valor cualquiera de la recta numérica que puede adquirir un valor de cualquier número real, ya sea positivo, negativo, decimal, fraccionario, etcétera. Pero en general, resolver una ecuación diferencial no es un asunto sencillo. No hay, ojo con esto, no hay ninguna técnica sistemática que permita resolver todas las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, en la sección consiguiente se verá cómo dibujar gráficas aproximadas de soluciones, aun cuando no se tienen fórmulas explícitas. También se aprenderá con mayor aproximaciones numéricas a soluciones. Quiere decir de que nosotros no vamos a conocer una forma general,
para poder solucionar ecuaciones diferenciales. Sin embargo, vamos a poder acercarnos bastante si podemos graficar algún modelo, algún comportamiento por medio de campos, ¿sí? Cuando veamos al inicio la gráfica, tenía unas líneas que generaba cierto movimiento de las líneas. Esos son los campos direccionales. Y obviamente algunas otras situaciones de la vida cotidiana que ya no se puedan modelar mediante ecuaciones diferenciales, pues ya serán las series y sucesiones infinitas las que se encarguen de estos temas. Compañeros, no en mensaje, es en la encuesta. Disculpen, acá, donde está la encuesta. Tenemos 29 votos ahorita de despiertos y 0 no despiertos, 30 ya. No en mensajito, por favor, no en mensajito. Pedro, Álvaro, Maynor, Beckerman y Pablo, no en mensajito, por favor, es en la encuesta. Es en la encuesta, perfecto, así como estamos los demás. Muy bien. Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una de las ecuaciones en las que intervienen derivadas de una o más funciones desconocidas y se van a clasificar o dividir en las siguientes. Ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente, y las ecuaciones derivadas parciales son aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más variables. Y esto pues está muy relacionado a lo que eran las ecuaciones o las derivadas parciales que ustedes vieron en el cálculo diferencial. Quiere decir de que aquí también es aplicable para este tipo de soluciones cuando aplicamos ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si se considera la ley apoyada en experiencias de que el radio se desintegra a una velocidad proporcional, cuando hablamos de radio, no es la mitad del diámetro, no es radio AM/FM, radio es un elemento de la tabla periódica de los elementos, se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad del radio presente, hecho que se describe de la siguiente forma, por medio de la ecuación D de Q con respecto del tiempo va a ser igual a la constante K por Q. Q, la cantidad de radio en función del tiempo, de modo que Q es igual a la función en términos del tiempo de Q. Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o términos que involucran una función matemática incógnita y sus derivadas. Algunos de los ejemplos de ecuaciones diferenciales serían los siguientes. Aquí, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con lo anterior. Es un simple ejemplo. Y' es igual a 12xy más 1. Esta es una ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos una derivada, ¿sí? Y tenemos la variable. Es una ecuación diferencial ordinaria, donde y representa la función no especificada de la variable independiente x, es decir, que y es igual a f de x. Y y', en este caso la primera derivada, con respecto a la primera derivada de y, es igual a dy sobre dx, y es la variable de y con respecto de la variable independiente x. Muy bien. Pues continuando con los conceptos, este es básicamente el orden de una ecuación, así como en los polinomios, también en las ecuaciones diferenciales tenemos un orden. El orden de la derivada más alta de una ecuación diferencial se le denomina orden de la ecuación. En este caso, nosotros tenemos acá algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Si nos damos cuenta, tenemos acá segunda derivada de y con respecto de x más 5x por la primera derivada de y con respecto de x más 3 igual a 0. Es el orden de la ecuación. En este caso va a ser de orden 2 porque hay una segunda derivada. El siguiente ejemplo es y' más y b' más y' más y es igual al seno de 3x, que es el ángulo de la función trigonométrica. Quiere decir de que acá
nosotros tenemos una tercera derivada y una segunda derivada y una primera derivada y la variable. Por lo tanto, la mayor derivada encontrada en esta expresión es el orden. Por lo tanto, tenemos una tercera, va a ser de tercer orden por esta tercera derivada. En este caso solo tenemos de X y de Y. Quiere decir de que no tenemos mayor problema para decir que es de orden 1 porque solo tenemos de X y de Y. ¿Qué pasa acá? Tenemos Y' es igual a 3 por segunda derivada al cuadrado. Bueno, segunda derivada al cuadrado va a ser a la cuarta más 5Y menos 3X más 2. No. No es que la segunda derivada acá tengamos que multiplicar exponente por la ley de los exponentes. No. Quiere decir de que cuál es la derivada más alta que encontramos es la segunda. Por lo tanto, es de orden 2. Y acá pues aparece fácilmente, podemos darnos cuenta que tenemos cuarta derivada de Y con respecto de X más 3 por la segunda derivada de Y con respecto de X más Y más, esto va a ser igual a E a la 3X. Por lógica, aquí sabemos que es de orden 4, porque tenemos una cuarta derivada. Ese es el orden de las ecuaciones. ¿Cómo encontramos el grado de una ecuación? El grado no es lo mismo que el orden. Es la potencia de la derivada de mayor orden, ¿sí? Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre y cuando la ecuación esté en forma polinómica. De no ser así, se considera que no tiene grado. Quiere decir de que aquí tenemos 4 ejemplos y todos sí están en forma polinómica. Tenemos que encontrarle un grado. ¿Por qué? Porque tenemos 2 expresiones acá sumadas, aquí están restadas, aquí hay polinomios, aquí también hay polinomios. Quiere decir de que sí existe un grado de la ecuación. Tenemos e a la x por la segunda derivada de y con respecto de x más el seno de x por la primera derivada de y con respecto de x es igual a x. Es de segundo orden, porque es la mayor, y elevada a qué exponente está esta segunda derivada, no tiene ningún exponente, pero cuando no tiene, asumimos que es elevada a 1, por lo tanto es de primer grado. Ejemplo número 2. Tenemos una tercera derivada elevada al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por una primera derivada elevada a la cuarta. Pero aquí claramente nos dice, es la potencia de la derivada de mayor orden. ¿Cuál es la derivada de mayor orden? ¿Es la tercera o es la primera? Es la tercera, ¿verdad? Por lo tanto, es de tercer orden. Y veo el exponente es 2, por lo tanto va a ser de segundo grado. No me puedo fijar yo acá en el 4 porque no es la derivada mayor de la expresión, ¿sí? No puedo decir, bueno, entonces es de grado 4. No, es de grado 2 porque tenemos un tercer orden que es la mayor derivada. Ejemplo número 3. Tenemos la tercera derivada, aquí tenemos segunda derivada y aquí tenemos primera derivada de la tangente de x, igual a la tangente de x, perdón. Por lo tanto, tenemos una tercera derivada, es de tercer orden. ¿Cuál es el exponente? No tiene, se asume que es 1, es de primer grado. No puedo decir yo que es de tercer grado porque el 3 está afectando a la segunda derivada, no a la tercera. Y número 4, la primera derivada de y con respecto de x es igual a p de x por y es igual a q de x. Por lo tanto, tenemos una primera derivada y es de primer grado. Muy bien. Entonces, con respecto de esto, vamos a tener 5 preguntitas para estudio, ya para concluir la presente sesión. Si se han dado cuenta, lo que hemos abarcado en este día, perdón, no es tan complicado, no es tan complejo, ya que estamos dando conceptualización, inducción, para tener la base sólida desde dónde y hacia dónde vamos. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es la primera pregunta. Número 2, ¿para qué se utiliza en el campo científico las ecuaciones diferenciales? O sea, ¿cuáles serían las principales los principales usos o beneficios que se le encuentran en el campo científico a las ecuaciones diferenciales? Número 3, menciona una ecuación diferencial lineal.
Ojo con esto, ecuación diferencial lineal. ¿Cuál podrá ser? Lineal, ¿sí? Aquí yo quiero que ustedes utilicen un poquito su lógica. No son conceptos que no hayan escuchado ustedes en esta carrera. Número 4. Ingeniero, ¿Sí? disculpe la Adelante. molestia. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior de las preguntas? Sí, claro que sí. Solo voy a terminar de mencionar las preguntas, luego tenemos un par de minutitos así breve para retornar a alguna diapositiva que ustedes consideren oportuna. Número 4, ¿cómo se determina el grado de una ecuación diferencial? Y la número 5, que son las últimas 2 diapositivas, de una vez les doy el chivo, mencione 3 ejemplos de orden de las ecuaciones diferenciales. Aquí ustedes se las inventan, ¿sí? Y le dan el grado y el orden a las ecuaciones, ¿de acuerdo? Eso es para que ustedes también vayan adquiriendo, bueno, yo pienso que esta es una ecuación diferencial, y es de grado tanto y de orden tanto. Muy bien. Acá estaría la presentación, la diapositiva anterior, compañero, para encontrar el grado de la ecuación. Gracias, Esta era Ingi. para servirle. La anterior, también por si alguien la quiere, es el orden de la ecuación. Muy bien. Entonces yo les agradezco mucho su atención. Simplemente en este espacio quiero hacer la siguiente aclaración. Tenemos el contacto que es cb036@urural.edu.gt por si tuvieran alguna duda extra, que de repente como hay mucha cantidad de alumnos o algunos puede que no se animen a preguntar, entonces con toda confianza me pueden escribir ahí, se les contestará. Número 1. Y número 2, haciéndoles el recordatorio que el límite de la asignación es el 25 de julio del presente año. Compañeros, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O requiere que mostremos alguna diapositiva que no le hayan tomado alguna captura o no hayan hecho alguna anotación? Muy bien. Entonces No, claro. veamos cuántos 46 estaban despiertos de 61, hace un rato habían 70 aproximadamente. Quiere decir de que al menos más de la mitad estaba despierto. Bueno, entonces me preocupa un poquito el dato de los que no contestaron la encuesta. Yo quisiera saber si alguien de los presentes no pudo contestar la encuesta porque no le permitió al sistema. Adelante, Darling. Ingeniero, yo no pude contestarla, pero sí estuve presente en toda la clase. ¿Le envió algún mensaje o por qué no? ¿Cuál fue el problema? ¿No lo detectó? Tal vez no encontró el icono, Ingi, el que está a la par del chat. Sí, no lo encontré, fíjese. Es aquí donde hay un triangulito, un cuadrado y un círculo. Donde dice actividades, ingeniero, yo también no lo había visto hasta ahorita. Acá Pero está sí sería donde en dice actividades. actividades. Ajá. Igual yo, ingeniero, yo tampoco lo había visto, güey. A mí me estuvo dando problemas el internet. Ah, bueno. Pero bueno, entonces ahora sí ya sabemos que está aquí en donde está actividades. A la par de los mensajes. Perfecto, Neri. Entonces aquí a la par de los mensajes, a ver si no fueron los que mandaron mensajes. Posiblemente han sido los que mandaron mensajes, los que no encontraron el icono de actividades, está acá en Yo mandé mensaje. Ajá, perfecto. Sí, ahora ya me doy cuenta que ya hay más conectados en 4. Ajá. Yo no lo había encontrado el icono hasta ahorita que encontré el icono. Perfecto. Entonces, lo importante es de que es una inducción también para encontrar iconos en la plataforma que nos va a seguir sirviendo a lo largo de las sesiones. Entonces,
sin más que agregar, yo les deseo que tengan una muy buena jornada educativa dentro de los horarios que les quedan por recibir clases. Ya no les voy a seguir quitando más el tiempo en esta sesión y espero que nos podamos seguir viendo en la siguiente sesión. Cualquier cosita. Ahí estamos, Bardales, a la orden. Cualquier cosita nos seguimos saludando en la siguiente sesión y síganse cuidando de COVID. Que tengan buena tarde. Sí, adiós, señor. Feliz tarde. Gracias, Feliz tarde, Inge. gracias. Hasta luego. Adiós, abuelo.